Sabes que nos interesa mucho lo que está pasando con la hostelería, porque creemos mucho en ese sector, es un sector muy importante para nuestro PIB, por más que el gobierno les desprecia, al igual que hace con el turismo. Nosotros seguimos dándole voz a los colectivos, a las asociaciones que en este momento están denunciando las medidas disparatadas que está tomando el gobierno. Y uno de esos sectores, una de esas asociaciones es Hostelería Madrid, y tenemos del otro lado del Zoom a Juan José Blardoni, que es su presidente, y nos va a contar lo que están solicitando ahora la Comunidad de Madrid respecto al tema de las zonas confinadas. Bueno, ahora no sabremos qué va a pasar con el tema del estado de alarma, pero es verdad que lo de las cenas era de locos. Esto de tener que a las 11 cerrar el local y no poder pedir absolutamente nada, pues era algo que, según los hábitos y costumbres de los madrileños, pues sí que era condenarles ya directamente al cierre. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, ahora, claro, esto lo conocíamos, si mal no recuerdo, ayer, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahora estamos a las puertas de otro estado de alarma, esta vez por narices, decretado ya por el gobierno. Bueno, ¿cuál es vuestra situación en estos momentos? ¿Qué tenéis para decir después de tantas idas y vueltas? Me imagino que el caos debe ser absoluto, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos viviendo una situación que, bueno, no es de ayer, porque es que ayer fue absolutamente kafkiano. O sea, ayer preguntando el auto este del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuáles eran al final las medidas limitativas, si iba únicamente dirigido a la movilidad o si correspondía, pues también afectaba a los comercios, la hostelería, pues con varios gabinetes de abogados y cada uno nos decía una cosa. Si esto le pasa a los expertos, pues se pueden imaginar el último bar, el último comercio de Vallecas, qué es lo que puede estar viviendo, ¿no? Pues una absoluta locura. Es algo que además, bueno, ya vivimos el fin de semana pasado, cuando nos publicaron precisamente lo que es, bueno, pues esa orden para limitar en toda la capital los horarios de los establecimientos a las 11 de la noche, los establecimientos de hostelería, y que, bueno, la publicaron el mismo día. Para aplicar el mismo día, 75.000 cenas fueron canceladas durante este fin de semana y, bueno, pues estamos viviendo esta situación. Realmente esa imprevisión, de alguna manera, esa situación de última hora está perjudicándonos todavía bastante más en lo que es el sacrificio que ya estamos haciendo con respecto a las medidas sanitarias, pues lo está haciendo ya de por sí. La verdad es que la situación política tampoco está ayudando y todo esto, bueno, pues se pueden imaginar después de tantos meses, pues cuál es la situación de cualquier pequeño y mediano empresario como somos, que tenemos una capacidad pues muy limitada realmente para aguantar, y van pasando los meses las situaciones desesperadas para cientos de miles de negocios en España. Juan José, para el que nos esté escuchando, hay que entender que en la Comunidad de Madrid se pueden llegar a ofrecer en un fin de semana 150.000 cenas diarias. Y este cierre temprano prácticamente cancelar, pues pueden ser unas 97.000 reservas, son las que han sido canceladas. Es decir, es un golpe letal, evidentemente es un golpe letal. La pregunta es, ¿le veis algún sentido a estas medidas? O sea, yo cuando voy a un sitio y me dicen, no, en la barra no. Y digo, bueno, en la barra no, en las cenas hasta las 11 de la noche. Es decir, desde el punto de vista sanitario, ¿les veis algún sentido? Bueno, realmente es muy difícil de explicar. Después de tantos meses, todas las medidas principalmente han sido dirigidas hacia nuestro sector. Y bueno, en otras administraciones, como puede ser el Reino Unido, públicamente los informes oficiales cifran en un 3% nada más los contagios que están teniendo lugar en los pubs ingleses. Bueno, pues te puedes imaginar de alguna manera que cuando dicen también que el 40% de los contagios están en el transporte, pues que realmente, bueno, pues es lo que puede haber estado ocurriendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en Madrid, y que, bueno, pues sigue ocurriendo. O sea, el problema es que el político realmente, bueno, pues
centra de alguna manera su foco en aquellos sectores que realmente le es cómodo el limitar, pero bueno, pues realmente establecer limitaciones en el transporte público pues les está costando muchísimo más. Ya en los últimos días estamos viendo cómo efectivamente se van ordenando dentro del transporte público, en el metro, etcétera, pero bueno, pues la mayoría de los contagios en estos meses han sido así. Claro, escuchar que se nos limita en este sentido pues una terraza, pues muchos ciudadanos, o que se limita o se cierra un parque, como se han cerrado, pues muchos ciudadanos pueden decir, bueno, pues si esto lo dicen los expertos, yo creo o pongo dudas, como la ponemos nosotros, en que realmente se esté dirigiendo bien las medidas que se están haciendo para contener esta pandemia. Claro, uno tiende a pensar, Juan José, que al final no son medidas tanto sanitarias como políticas. Es decir, el político dice, ¿dónde me va a costar menos? ¿No? Porque ir al metro, ver unas pegatinas que dice mantenga la distancia de seguridad y entrar y después para que venga el vagón y uno entre al vagón y estén todos como sardinas, pues es absolutamente ridículo. Lo que pasa es que con el metro no se van a atrever. Es más fácil atreverse con la hostelería. Me imagino que os sentís estigmatizados, ¿no? Sí, sí, ahí nosotros lo hemos denunciado constantemente, o sea, estamos criminalizados. Realmente tenemos que estar rogando porque se nos concedan ayudas, y esas ayudas son los ERTE, cuando al final lo que estás pidiendo es que el Estado cubra los propios costes de seguridad social, que es un tema público que hasta ahora, estando cerrados como hemos estado, se de alguna manera responsabilizaba a las empresas, y al final terminamos hablando que eso se ayuda. No, oiga, mire usted, o sea, eso es que usted, Estado, tiene que asumir su propia responsabilidad cuando cierra o limita una determinada actividad económica, porque los operadores individuales, los hosteleros, los comerciantes no tenemos capacidad. Quiero Igual que detenerme tampoco ahí, se Juan. puede... Quiero detenerme ahí en el tema de los artes, porque hablando con Fidel Molina, que es de SOS Hostelería Valencia, me decía que el arte es una trampa. Es decir, el arte lo que ha permitido es, le permite a los, aparte de, bueno, de maquillar las estadísticas del paro y demás, pero claro, se mantienen ciertos bares y se mantienen ciertos empleos, pero con un coste en la tesorería brutal, porque ese dinero que vosotros tenéis que pagar a la seguridad social, no lo estáis recibiendo con ingresos, evidentemente. Entonces, es una trampa, Claro, es un espejismo. ¿Para qué han servido los artes? los ERTEs han servido fundamentalmente para, y en eso han sido un instrumento útil, para mantener parte del empleo que se puede salvar. Nosotros en hostelería ya hemos perdido un 20% del empleo. O sea, concretamente en la Comunidad de Madrid, pues se han perdido 40.000 puestos de trabajo. Teníamos a 1 de enero 195.000 trabajadores, ahora mismo tenemos 155.000. Se han ¿Locales, perdido locales y locales? y locales en la misma proporción. O sea, nosotros teníamos 32.000 locales a 1 de enero, bueno, pues se han perdido más de 6.000 locales ya en la Comunidad de Madrid. Podemos ver los carteles de se traspasa, no se ha abierto, al final el local está cerrado. Eso ya se ha perdido. El que no se haya perdido en este momento un 40%, pues que ya hablaríamos de 78.000 empleos perdidos, sobre 195.000 es en parte por el tema de los ERTE. Pero sí que es verdad que es una falacia, porque realmente cuando se dice que los seguros sociales, que las cotizaciones son responsabilidad de la empresa, sí, lo tiene que pagar la empresa. Pero si estamos limitados, estamos cerrados, ¿en qué medida lo tiene que pagar la empresa? Al final, esto es un impuesto. Forma parte de alguna manera de las responsabilidades que adquiere la empresa, que son responsabilidades sociales que nosotros asumimos, pero que en una situación de esta no nos están dando ninguna ayuda. O sea, Claro. no se está... Y hemos tenido que mendigar con concentraciones, con actuaciones de sensibilidad, para que de alguna manera podamos tener una parte de esos impuestos que al final pretenden mantener el trabajo y que nosotros seguimos costeando a costa de las empresas. Nosotros no nos negamos esa labor social, pero oiga, mire usted, si es que si nosotros estamos facturando un 25% de lo que facturamos el año pasado en las mismas fechas,
cómo, en qué cabeza cabe que nosotros podamos sostener todos los impuestos, todas las obligaciones que tiene. Estamos abocados a la ruina. De hecho, la mayoría de los locales en Madrid que podemos ir y en España están trabajando a pérdidas. La cuestión ahora mismo, la incógnita para llegar a ese 40% de pérdida del empleo es cuánto podemos aguantar. Y en esa situación estamos. Por parte de la administración, ¿habéis recibido algún tipo de, os han recibido, os están escuchando? ¿Veis que pueden cambiar o que no está en sus manos? Que esto ya no depende de ellos, porque la Comunidad de Madrid, en guerra con el gobierno central, pues muy difícil, ¿no? Hay que distinguir de alguna manera. El gobierno central, hemos tenido que mendigar estos ERTEs. Al final, bueno, se van a prorrogar. No sabemos si se prorrogará más del 31 de enero y desde luego el virus no se va a vacaciones, o sea, el virus continúa y veremos a ver en qué termina todo esto. Con respecto a ayudas a los alquileres, las ayudas han sido cero. O sea, no ha habido ayudas para los alquileres. De hecho, muchísimos empresarios hemos tenido que abrir nuestros locales para poder pagar los alquileres a los arrendadores y es una de las denuncias que hacemos. Incluso cuando la propia administración legisla, lo que hace es enfangarlo todo muchísimo más, porque realmente, según el Código Civil, sí que tenemos posibilidades de discutir en los tribunales y, de hecho, las sentencias están dando la razón, y están, de alguna manera, compartiendo los gastos a un 50%. Bueno, el Estado no supo, no pudo o no, y no hizo una legislación suficiente para que pudiera dar una salida a miles de empresarios que en este verano hemos abierto para pagar esos alquileres y que no ha sido posible. La Administración de la Comunidad de Madrid realmente no ha invertido y no ha ayudado al sector. Esta es la realidad. O sea, ha habido subvenciones que se han agotado en horas para cubrir lo que son gastos de personal en ERTE, pero que han tenido un impacto muy reducido. Y, por otro lado, bueno, pues ahora han anunciado, nosotros lo hemos solicitado, un paquete de ayudas de 30 millones de euros, que, bueno, pues viene a, de alguna manera, después de la concentración que hicimos el 9 de septiembre en Cibeles, a admitir que efectivamente hay que hacer alguna ayuda a los alquileres, hay una ayuda directa al sector, porque lo único que habían sacado hasta ahora eran, bueno, pues líneas de avales que al final lo que hacen es endeudarnos todavía más. De hecho, una de las peticiones muy urgentes que le estamos haciendo al Estado es que no va a ser posible devolver los créditos ICO el próximo año, que tiene una vigencia de un año. A partir del año hay que devolver el principio. Va a ser imposible. Tenemos que ir a 2 años. Y luego, a nivel municipal, nosotros concretamente en Madrid solicitamos al alcalde, y fue receptivo, a hacer una expansión de todo lo que es las terrazas. Se ha hecho en general en todos los ayuntamientos, en todos los municipios en España, y eso ha ayudado a miles de empresas y está ayudando a miles de empresas a sobrevivir. Pero hemos tenido el problema de la burocracia. La burocracia en este país es una losa que nos hemos otorgado con miles de ayuntamientos, cientos de administraciones, todas legislando para lo mismo. Ordenanzas de terrazas habrá 5.000 o 6.000 en España, que además tienen un coste. El hacer esa legislación tiene un coste, esto no es gratuito, cuesta dinero cada vez que se emite una determinada normativa, y que al final ha creado una maraña burocrática que a día de hoy el Ayuntamiento de Madrid todavía no ha resuelto un 40% de las solicitudes de terrazas que se le han solicitado. No sé, por la ineficiencia de la administración, por la ineficiencia de los funcionarios, por el sistema, por la burocracia, pero eso es la realidad. Nosotros hemos pedido que sea una agencia única de autorizaciones, igual que en su día se hizo de las licencias, y nuestro papel como sociedad civil, como agrupación de empresarios, es precisamente intentar dar soluciones y orientar, porque nosotros necesitamos soluciones. Lo dramático de esta crisis es que además esas soluciones tienen que ser rápidas y eso hoy en día pues está siendo muy complicado de conseguir.
Y esas licencias, bueno, las dan los ayuntamientos, ¿verdad? Y me imagino que no las dan gratis, es decir, habéis tenido, en esta situación, ¿tuviste que pagar o tuvieron algún tipo de gesto humanitario con ustedes? Bueno, pues el gesto humanitario vino después de una concentración el 9 de septiembre en Cibeles, que además coincidió curiosamente con el pleno del Estado de la ciudad, donde nosotros, entre otras cosas, demandábamos al Ayuntamiento de Madrid que nos exonerara de las tasas de terrazas de veladores para este año. Hasta entonces, la propuesta del Ayuntamiento era exonerarnos un trimestre, que era lo que habían estado cerradas las terrazas. Bueno, lo acordó el Ayuntamiento de Madrid. Sabemos, son 8,5 millones, pero son 8,5 millones que Madrid, y se lo agradecemos al alcalde, al Ayuntamiento y a los madrileños, son invertidos en nuestra ciudad. Porque, para que os hagáis un ejemplo, una terraza en la Plaza Mayor puede estar pagando 18.000 euros al año, y es lo que, en conjunto, esos 8,5 millones que deja de ingresar, pero ahora mismo los están invirtiendo manteniendo el empleo. O sea, si nosotros a final de año tenemos que hacer el pago de todas estas terrazas, pues será otra piedra más en nuestro saco, y está siendo muy difícil, porque lo que tienen que ser conscientes los madrileños y en general los españoles es que desde el sector empresarial se está avalando con el patrimonio personal para sostener los empleos y los establecimientos y sostener la oferta. Eso es lo dramático. Muchas veces no se dice, pero esa es la realidad. Y aparte, hay que tener en cuenta que la terraza era el único sitio que les dejaban, porque la gente, primero, la gente tiene miedo de entrar a los locales. Y segundo, solamente podíais tener, estabas muy limitado en el tema del aforo, con lo cual o sea, ese gesto no era un gesto, era una necesidad, teniendo en cuenta las medidas que ellos decretaban. Claro, al final nosotros nos dimos cuenta desde un primer momento que iba a ser clave. Entonces, de todas maneras, por cuantificarlo, en Madrid hay 19.000 locales de hostelería, 19.300 para ser exacto, y había 5.300 terrazas, hoy hay 7.300 terrazas. O sea, ha habido como unas 1.800 terrazas más que se han sido autorizadas, pero es que todavía quedan otras 1.400 solicitudes por resolver. ¿Y qué va a pasar en invierno? Claro, ese es el gran temor. El gran temor es que, para ese, vamos a decir, 30-40% de la hostelería de Madrid, este salvavidas de las terrazas nos ha ayudado a mantenernos a flote. La cuestión es que se está pinchando. O sea, se está pinchando, y por eso nosotros hemos solicitado el pasado 25 de septiembre a Silvia Saavedra, la concejala de Coordinación Territorial, un bando generalizado para autorizar las estufas. Consideramos que en este momento no podemos entrar dentro otra vez de los permisos administrativos. Para eso también necesitáis un permiso para las estufas, ¿no? Por supuesto, claro. se necesita. No, y es lógico, si la administración tiene que tener unos mecanismos de control. La cuestión es que, claro, hay que contestar. Cuando se le hace una solicitud a la administración, tiene que contestar. Lo que no puede ser es que, los ciudadanos hagamos peticiones a la administración y la administración nunca contesta en plazo. Es que no contesta en plazo. O sea, estamos en esa situación, ¿no? Por eso es tan importante tener una administración moderna, una administración que efectivamente controle. Lo curioso es que las multas sí que llegan rápido. O sea, las multas precisamente por incumplimiento en estos meses de las terrazas, esas sí que han llegado. Eso sí, ¿no? Es igual que Hacienda, es lo más eficiente. ¿Por qué será, no? O sea, la agencia tributaria es lo más eficiente de toda la administración del Estado. Sí, en cambio la justicia pues es un desbarajuste total, no hay manera de que se digitalice. Menos mal que la sanidad pues ha funcionado, y yo creo que sigue funcionando y respondiendo, pero efectivamente la administración local sigue en las antípodas de alguna manera de lo que es la digitalización, y eso lo pagamos todos los ciudadanos, y se ha visto en esta crisis, se ha visto. Entonces, nosotros intentamos hacer propuestas prácticas. Antes te estaba refiriendo, la medida que hoy hemos propuesto ha sido
el ampliar a las 12 de la noche el horario de los establecimientos, porque significativamente no varía a nivel de sanitario la situación de que los clientes nuestros se vayan a las 11 de la noche o se vayan a las 12 de la noche, y la diferencia es descomunal desde el punto de vista económico. O sea, es descomunal. O sea, estamos hablando de 97.000 cenas en Madrid. Eso es lo que hemos pedido a la presidenta regional. Esperamos que sea consciente. Ayer lo manifestó en la rueda de prensa que dio, corta, pero se refirió y precisamente dijo que había muchas fiestas privadas donde había contagios y también bastantes o muchos bares cerrados, ¿no? Nosotros seguimos apostando por esa hostelería segura, seguimos apostando por extremar las medidas de limpieza en nuestros locales. En nuestros locales, si alguien se levanta sin mascarilla de cualquier mesa, el primer camarero le avisa y le dice, por favor, póngase la mascarilla. Me ha pasado a mí, doy fe. Me ha pasado a mí. Y bueno, estamos intentando, sinceramente, sobrevivir en esta situación tan compleja que realmente nos está cambiando a todos y que, bueno, va a salir otra hostelería. Realmente va a salir, únicamente los más fuertes van a sobrevivir. Y, bueno, mucha de la hostelería que conocemos pues no va a continuar, desgraciadamente. Bueno, pues lo sentimos muchísimo, les apoyamos y les enviamos todo el ánimo posible. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid. Ahora, a estas horas, mientras nosotros estamos hablando, el Consejo de Ministros ha decretado un nuevo estado de alarma para Madrid, con lo cual, bueno, pues Dios no pille confesados. Vaya, bueno, pues imagínese. Muchas gracias. Esperamos que entre todos podamos superar toda esta situación. Yo siempre he querido ser optimista, lo sigo siendo, y esperamos que realmente pueda bajar ese nivel de contagios y podamos recuperar cuanto antes el consumo. Eso es lo que nos va a salvar a la economía, a la ciudad, y nos va a salvar a todos nosotros. A ver si entre todos, pues, bueno, pues lo conseguimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.